Bueno, buenas tardes, estimados y estimadas. Vamos a continuar con nuestras clases a través de esta plataforma. El concepto que nos convoca hoy, y siguiendo con el cronograma, es el concepto de niveles de medición o escalas de medición. ¿Sí? Eh, Nosotros, en nuestro quehacer diario, en nuestra vida, continuamente estamos midiendo. ¿Sí? Calculamos cuánto dinero nos queda en el bolsillo, si es que tenemos, calculamos o medimos cuántos días faltan para nuestro cumpleaños o a qué distancia estamos de la facultad. En realidad lo que estamos haciendo es asignándole números, valores o símbolos a determinados conceptos, a determinados objetos o en este caso eventos, ¿sí? Podría ser. Nosotros en las ciencias sociales trabajamos con conceptos que son bien abstractos. Con esto no significa que en otras disciplinas no lo sean, pero en las ciencias sociales principalmente estos eventos u objetos son difíciles de medir si no tenemos un buen indicador y una regla bien estipulada sobre lo que queremos medir. ¿Sí? Calculamos o medimos pobrezas, medimos riqueza, medimos niveles de instrucción, medimos la opinión sobre determinada cuestión. ¿Sí? Lo importante es entender que en realidad no estamos midiendo a esos objetos, sino que lo que estamos haciendo es medir ciertos atributos de esos objetos y los diferentes valores que nos puede llegar a aportar, ¿no? En los cuales lo podemos distribuir. De la misma manera, volviendo al ejemplo que teníamos antes de nuestra vida diaria, nosotros no le otorgamos un valor a un objeto como puede ser un café, sino a los atributos de ese café. Por ejemplo, si está muy caliente, caliente, medianamente caliente o está frío, ¿sí? Si es muy oscuro o es claro, o ni oscuro ni claro, ¿sí? O si es mucho o si es poco, o si estamos conformes con la cantidad de café que nos sirvieron. En ese caso lo que estamos haciendo es justamente medir a los fines de poder establecer diferentes categorías sobre determinados atributos de nuestra unidad de análisis, que en este caso es un café. Tratemos de trasladar esto a lo que es el campo metodológico, en el campo de la investigación científica, y vamos a ver que sucede exactamente lo mismo. Lo que sucede, a igual que en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Que para medir necesitamos diferentes instrumentos porque no todo es mensurable de la misma manera. Yo acá, por ejemplo, me había separado parte de la utilería, me había separado una escuadra, una regla, ¿sí? Que tiene los centímetros más o menos marcados. Yo con esta regla puedo medir determinadas cosas, como por ejemplo un tornillo, para aquellos que no entendemos mucho de qué haceres que tengan que ver con los arreglos de la casa. Medimos un tornillo y voy a la ferretería y lo pido por el largo de ese tornillo. ¿Sí? Ahora, si yo tuviese que medir la cantidad de leche que tengo que utilizar para hacer un bizcochuelo, esta regla no me hubiese servido. ¿Sí? Tendría que haber utilizado una jarra que permite medir los decilitros, centilitros, litros, etc. ¿Sí? Porque justamente ese atributo que yo le quiero medir en el objeto leche o en el objeto tornillo toma una gran diferencia con respecto al instrumento que yo quiero mensurar o que quiero medir. ¿Sí? En las ciencias sociales y en el campo de la ciencia en general pasa exactamente lo mismo. No tenemos solamente reglas, escuadras, jarras o metros o unidades para medir, ¿sí? Sino que tenemos que adaptarlo a ese atributo que nosotros estamos analizando y que estamos tratando de clasificarlo en torno a los diferentes valores que asumen las unidades de análisis que están convocadas en mi población. ¿Sí? Por lo tanto, está establecido que hay principalmente tres formas diferentes de niveles de medición o escalas que son posibles de ser aplicados a las variables. ¿Sí? En algunos casos dicen que son cuatro, ya lo vamos a ver. En principio vamos a decir que son tres niveles de medición. El primero de ellos es el nivel de medición nominal. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite identificar las diferentes categorías de acuerdo a un nombre.
¿sí? Lo único que hace es medir a los fines de establecer si corresponden a una categoría o a otra, ¿sí? Eh, por ejemplo, el- la nacionalidad de las unidades de análisis que conforman una población determinada, ¿sí? Algunos serán de nacionalidad argentina, otros uruguayos, otros chilenos, otros paraguayos. Incluso hasta podemos tener una categoría que se llame otros, que incluya a todos aquellos que no son ni argentino, ni uruguayo, ni paraguayo, ni la otra categoría que mencioné. En este caso, lo único que hicimos fue distinguir una categoría de otra, ¿sí? La segunda posibilidad que tenemos como nivel de medición es la escala ordinal, ¿sí? La escala ordinal guarda la misma característica que lo que mencioné anteriormente. Distingue una categoría de otra, o sea, distingue un atributo de otro eh, y permite que lo clasifiquemos, igual que las escalas nominales, ¿sí? Pero tiene una posibilidad más. La posibilidad es que estas categorías se pueden jerarquizar o tienen o mantienen un nivel de ordenamiento, ¿sí? Por ejemplo, la variable nivel de instrucción. La variable nivel de instrucción sabemos que nos vamos a encontrar con una población que puede ir desde sin instrucción a primaria incompleta, primaria completa, secundario incompleto, secundario completo, secundario incompleto, secundario completo, así hasta llegar al máximo nivel de instrucción formal alcanzado, ¿sí? En ese caso, diferenciamos una categoría de otra. Sabemos que el que tiene primario completo no tiene nivel de instrucción secundario completo o universitario incompleto, ¿sí? Eh, Sabemos que el que tiene secundario completo no posee primario incompleto y así sucesivamente. Pero acá se le agrega una posibilidad más, que es que sabemos que hay una jerarquía, o sea, que aquel que tiene secundario completo tiene un atributo mayor que el que tiene primaria incompleta, ¿sí? O por lo menos en nuestra clasificación, en nuestro ordenamiento, podemos suponer que el que tiene secundario completo está por arriba que el que tiene primario incompleto u otro nivel por debajo del secundario completo, ¿sí? La tercera posibilidad es lo que hace a los niveles de medición de tipo intervalar o interval, ¿sí? En este caso, eh, lo que podemos hacer es exactamente lo mismo que dijimos para las otras dos. Diferenciar las categorías, tener un ordenamiento, pero aquí, al tratarse de variables cuantitativas, esto es importante, nos permite saber qué distancia hay entre una categoría y otra. A ver, decíamos recién que hay gente que tiene primario completo y primario incompleto, o secundario completo o sin instrucción. Sabemos que uno está por arriba de otro y otro está por debajo del primero. Pero lo que no sabemos cuál es la distancia que hay, porque esa distancia no la podemos medir en términos numéricos, ¿sí? Pero en este caso, para las variables intervalares o intervales, sí lo podemos medir porque justamente se expresan con números que expresan cantidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la variable edad, tenemos una población que va entre los 18 y 30 años, supongamos, ¿sí? Cuyas categorías van a ser todos los posibles valores, 18, 19, 20, 21, 22, así hasta llegar a 30. Sabemos que el que tiene 30 tiene más edad que el que tiene 20 y el que tiene 20 tiene más edad que el que tiene 18. Pero no solamente eso, sino que nos da la posibilidad de pensar que el que tiene 30 tiene 10 años más que el que tiene 20 y el que tiene 20 tiene 2 años más que el que tiene 18. Esa es una posibilidad que nos da las variables llamadas o escalas de medición interval, ¿sí? Decíamos recién que en algunos casos dicen que son 4, ¿sí? Nosotros vamos a ser lo más sintético posibles y no por eso menos explicativos, ¿sí? Pero vamos a tomar solamente la variable interval. Ustedes pueden llegar a encontrar en alguna bibliografía que hay una cuarta a la cual se le llama de razón o de razones, ¿sí? En ese caso es exactamente igual, se comporta exactamente igual que la variable de tipo intervalar, pero lo que expresa es un cero real, ¿sí? ¿Qué significa un cero real? Que ese cero señala ausencia del atributo. En el caso de las intervalares,
propiamente dicho, ese cero es un cero arbitrario, ¿sí? Algunos también le llaman de cociente a este tipo de escala de medición. Nosotros lo vamos a simplificar y vamos a usar 3 niveles de medición: nominal, ordinal e intervalar. La pregunta que ustedes harán es: ¿y por qué tanta complicación? ¿Por qué una clasificación más? ¿Por qué, qué sentido tiene que yo tenga que aprenderme una nueva definición o un nuevo aspecto de lo que hace la metodología de la investigación? No es para complicárselas, al contrario. Lo que sí le vamos a avisar, como siempre, es qué es lo que viene después, por qué se justifica este tipo de clasificación. Nosotros vamos a ver cuando analicemos, entremos en la parte de lo que son el análisis de los datos, vamos a ver cómo algunas variables permiten determinado tipo de operaciones, ¿sí? Y otras no. Esto se adecúa específicamente al nivel de medición que tienen. Les dejo algo para pensar. Ustedes tienen una calificación. Esa calificación se expresa en números, que expresan cantidades, ¿sí? Que va desde el 1 hasta el 10, en sus materias, no en sus calificaciones. Ustedes, si quieren, pueden sacar un promedio de todas sus materias y decir que tienen un promedio, vamos a soñar un poco, 9,20, ¿sí? Y eso se los permitió porque la variable llamada calificación está expresado en un nivel de medición interval. El nivel de medición interval permite que podamos sumar todos estos valores y sacar un promedio. Tranquilo, lo vamos a ver más adelante esto. Simplemente les estamos contando el porqué de entender estos diferentes niveles de medición. Ahora bien, si sus notas hubiesen estado expresadas en aprobado o desaprobado, o en sobresaliente, muy bueno, bueno, regular y malo, si les pedimos que saquen un promedio sobre eso, no lo hubiesen podido hacer. Les tiro esto para que vayan pensando el porqué de este tipo de distinción entre las variables, ¿sí? Les mando un abrazo y espero que pronto nos podamos ver, ¿sí? Hasta la próxima.